Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Bendecidos estamos, altamente favorecidos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Es un gusto que nos reciban otra vez en su hogar, que estén siguiendo estas transmisiones y nos estamos informando de la situación actual que está viviendo México a través de este nuevo gobierno que tenemos con la Cuarta Transformación, con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Antes que nada, doy gracias a Ministerios Palabra de Fe y a nuestros pastores Ignacio y Nubia Hughes por dejarme estar aquí transmitiendo y estarles hablando un poco de todos estos cambios. Gracias le damos al Señor por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él nos provee y todo lo que Él enfatiza en su palabra, Señor. Gracias. Doy honra a todos, estamos muy bendecidos y favorecidos. Mi nombre es Miguel Maldonado, soy médico de profesión. Y el tema que vamos a hablar hoy es sobre la reforma de la ley del Infonavit, o como la conocemos, la reforma de vivienda. Entonces, antes de meternos en estas situaciones que se han estado pasando ahora en este mes, a cierre de este mes, los invito a leer la palabra. Vamos a leer en San Juan 14, del 1 al 4, que dice: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Gloria a Dios. Gloria a Dios que el Señor nos prepara morada, nos va a preparar casas. Entonces, nos da un ejemplo de que los gobiernos igual deben de ayudarnos a que el mexicano pueda adquirir una vivienda digna, una vivienda que sea para él, patrimonio para él, para su familia y todos los demás. Ha habido muchos cambios, ya las cosas no son igual como comenzaron. Y lamentablemente el tener estos gobiernos que no ponen su mirada, sino ponen su mirada en sus bolsillos, es lo que ha traído estos grandes cambios. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, hace años nosotros hablamos sobre este cambio que venía en la reforma del Infonavit, en la reforma de vivienda, donde desde el sexenio pasado con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hizo en las reformas y en los cambios de reformas, hizo un cambio en la vivienda, que decía que iba a buscar una vivienda digna, que iba a buscar que el mexicano pudiera adquirir más fácil, que iba a buscar cómo apoyar a este sistema. Y la verdad, ahora en este sexenio se aprobó ya completamente esta reforma, pero hubieron cambios. Sí, se oye muy bonito, pero hay cosas de trasfondo que no se dijeron y que ahora están afectando al pueblo mexicano. Y lo vamos a ir viendo poco a poco en qué nos afecta y qué no nos afecta, qué nos conviene, qué no nos conviene. Entonces, reforma la ley de Infonavit 2025. Estos son los cambios que harán diputados en febrero. Entre los cambios de la reforma de la ley de Infonavit que discutirán diputados en febrero, está el que sea la Auditoría Superior de la Federación la que audite al instituto. El Congreso está a unos días de reanudar sesiones y uno de los pendientes que discutirá en febrero es la reforma de la ley del Infonavit, el cual ya aprobó el Senado. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, anticipó que la minuta que se estableció de la reforma a la ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, llamada Infonavit, contendrá cuando menos unas veintena de modificaciones de carácter muy profundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que anteriormente
se hizo una reforma con cambios y ahora viene una nueva reforma con más cambios. Entonces, además se mantiene lo tripartito. ¿Qué significa esto? Que esta reforma va a aplicar tanto para trabajadores, tanto para empresarios y para gobierno, pero con una composición distinta. Y hay facultades nuevas y una nueva empresa social para la construcción de viviendas. Pues el gobierno de Claudia Sheinbaum, de la presidenta, se puso la meta de construir 1 millón de hogares en su primer año como mandataria. Entonces, hay muchas modificaciones, yo diría en cuanto menos a una veintena de ellas de carácter, como lo dijimos. En parte lo estamos revisando junto con los empresarios, los sindicatos y los titulares del Poder Ejecutivo. Con la consejera jurídica estamos revisando qué alcances y qué se podría hacer en la Cámara Revisora. También dice que Monreal comentó que los próximos días se reunirán estas comisiones y entrarán a discutir estas minutas en los primeros días de febrero. Y que quizás sea la primera reforma que saquemos al principio de febrero, adelantó. Y el punto clave aquí es qué pasará con los 2.4 billones de pesos en la subcuenta de vivir. ¿Qué es esto? Los 2.4 billones de la subcuenta de vivir. ¿Qué significa? Para dar a entender un poquito más y explicar un poquito más. Nosotros como trabajadores, al estar inscritos a estos regímenes patronales y a estos regímenes del SAT, pues nosotros tenemos un subsidio o una subcuenta de vivienda. ¿Qué significa? Que el tiempo que laboremos, el patrón está obligado a dar una aportación a esta subcuenta de vivienda para yo, con ese ingreso, yo poder adquirir una casa a través del programa de Infonavit, o en su dado caso, si yo no adquiría una casa, todo este dinero de esta subcuenta, cuando yo me retirara o me pensionara, pues este dinero iba a entrar a mi retiro para darme una mejor pensión. Así estaba establecido. Entonces, ahora, por eso se hace esa pregunta y se dice, ¿qué va a pasar con estos 2.4 billones de pesos que son los que están registrados en la subcuenta de todos los trabajadores? Pues bueno, se planteaba o se decía antes de febrero que este iba a ser manejado por una compañía externa, una comisión social, quien iba a tener derecho de tomar este dinero y poder hacer con él las viviendas. Entonces quiere decir que ya no te va ya tú no vas a poder adquirir este dinero. Ahora la única manera para adquirir este dinero es comprando una casa. Si yo no compro una casa, si no hago algo establecido, entonces, por ende, no voy a tener ese dinero cuando yo me retire, porque esta comisión va a ser la única manera de yo que pueda tener acceso a esta subcuenta. Entonces, por eso le hacen esa pregunta. Y dice, continuamos en el noticiero, dice, y asimismo se establece con toda claridad que todos los representantes de trabajadores y empresarios no perciban ninguna compensación económica y su trabajo sea un honorario. Ahora habrá más control y va a haber rendición de cuentas y va a haber supervisión y auditoría. No se escapará a todo el proceso de la transparencia, de rendición de cuentas y manejo claro de recursos. ¿Qué significaba esto? Esto significaba que tú trabajabas y a veces el patrón hacía caso omiso y a veces aportaba y a veces no aportaba, a veces se le acumulaba y eso te repercutía a ti en tu cuenta del Infonavit. Cuando tú agarrabas una casa, sí, el patrón, porque imaginemos que tú juntaste en tu cuenta un dinero de 100,000 pesos, un ejemplo. Y eso lo diste como un enganche para adquirir una casa de Infonavit. Entonces, el patrón, a pesar de que tú ya
compraste la casa, ese dinero no viene a favor tuyo. El patrón sigue dando las aportaciones del Infonavit, más tus aportaciones, y el Infonavit se viene quedando con todo ese dinero hasta que tú no saldes la cuenta. Una vez saldada la cuenta de la casa, automáticamente pues se cerraba eso y ahora volvía a entrar ese dinero del patrón a tu subcuenta de vivienda y volvías a tener un ahorro. Entonces, pero con estas modificaciones, pues esto al parecer se planteaba desaparecer. Entonces, por eso es muy importante y el dejarlo y nosotros decir, no pasa nada, pues es que nos van a dar casa a todos, sí, pero ¿en qué condiciones? ¿Bajo qué? Entonces, y había muchas especulaciones que decía, porque los créditos de Infonavit son a 30 años, que los intereses se iban exorbitantes, que el trabajador pagaba los primeros 15 años en puros impuestos y los otros 15 años ya pagaban a la vivienda. Entonces había mucho duda, mal manejo y todo, pero porque ahora dice que ahora habrá más control. ¿Por qué? Porque estos cambios ahora ya no van a ser para el trabajador, ahora van a ser para el gobierno. Y cuando algo es para el gobierno no se le va a pasar si pagaste o no pagaste. El gobierno te va a exigir que pagues. ¿Por qué? Porque ahora es dinero que le entra a su bolsillo. Eso es lo que se decía y se comentaba. Entonces, entendamos, la misma palabra dice que debemos de tener confianza y debemos de tener paz y debemos de hacer las cosas guiados por el Señor. Pero hay veces que cuando no sabemos o no damos buenas decisiones y ponemos a cualquier persona en el gobierno y ve por sí mismo y no ve por los demás, ahí es cuando afecta, cuando dañamos al trabajador, cuando afectamos al pueblo. Entonces, el tener un buen dirigente y crear más empleos, crear transparencia y ayudar a las personas del pueblo, pues genera un mejor ámbito. Hemos visto también que los estándares de construcción de las casas de Infonavit son demasiado bajos. No hay cimentación. Yo tuve una casa de Infonavit. Yo adquirí a través de mi subcuenta de vivienda una casa. Tuve que estar pagando cada año, pagando los impuestos, pagando todo. Y las casas realmente no son casas que te van a durar los 30 años. Si no le estás invirtiendo a esa casa, si no le estás manteniendo esa casa no te va a durar los 30 años. Mi casa no tenía cimentación, estaba forjada sobre una plataforma de concreto, lo que eran las dalas, le llamamos nosotros, los soportes de la casa simplemente eran varillas libres con relleno de cemento, los techos eran de concreto y se partían fácilmente, las casas estaban hechas con materiales muy baratos, eficientes. Entonces todo esto afecta al trabajador. ¿Por qué? Porque ya está pagando, utilizó el dinero de su subcuenta, ya se quitó un beneficio que le iba a ayudar a su pensión. Ya está pagando un impuesto y una mensualidad, entonces está teniendo un ingresos menos de su salario. Y luego, con el dinero que le queda después de los descuentos, porque el gobierno no te pregunta si trabajaste o no trabajaste, él te cobra. Y si un mes no lo pagaste, te cobra el impuesto sobre el impuesto. Entonces, este impuesto, tú tienes que adquirir ese dinero que te queda para mantener la casa. Para mantener la casa, entonces dice uno, algo no está bien, porque si yo estoy haciendo todo lo posible por adquirir una casa, un patrimonio para mí, para mi familia, mis hijos, mi esposa, para algo que sea heredable, entonces, ¿por qué tengo que invertir tanto en una casa?
Y por eso la gente a veces decide mejor comprar su terreno y crear su propia vivienda con estándares de calidad más altos, aunque va a salir más cara, pero va a tener estándares de calidad más altos. Sí, se hizo la modificación el sexenio pasado que ahora el Infonavit entraba un apartado que construyamos tu casa, donde tú agarrabas tu cuenta, ese dinero se te daba a ti, se te depositaba y tú con eso lo invertías y hacías tu casa. Ahora con esta reforma nueva que se hizo en el 2025, ahora en febrero, no, ya no tienes derecho a eso. Ahora es o me compras casa o te quedas sin casa. Ya no hay una opción segunda ni tercera. Vas a trabajar conmigo, yo te voy a crear tu casa, tú me compras la casa o que es el otro plan que está programado, que es te la rento y si tú decides en tanto tiempo, pues me la compres. Entonces, hay muchas incertidumbres, se desean muchas cosas, se comentaban muchas cosas, entonces, pero ya se aprobó. Vamos a leer el otro comunicado, que es que dice, la nueva ley del Infonavit fue aprobada. Sí, la nueva ley de Infonavit fue aprobada ahora el jueves 20 de febrero. Fue aprobada. Ya se autorizó. Dice, la nueva ley de Infonavit fue aprobada en lo particular con 67 votos a favor y 35 en contra. Y también fue avalada en lo general con 71 votos y a 36 en contra, con 2 abstenciones. El pasado 13 de febrero, el pasado 13 de febrero, la publicación en el Diario Oficial de la Federación, que es la página donde tú puedes entrar, vas a poner en el internet el Diario Oficial de la Federación y ahí están todas las leyes que nos rige a México de todos los sectores, desde legislativo, judicial, administrativo, todo ahí lo puedes encontrar. Entonces, dice ahí que la reforma plantea la construcción de cientos de casas sociales, así como arrendamiento social, ya ven, como lo dije, únicamente para bienes recuperados, entre otros beneficios a favor de los trabajadores que se encuentran laborando en México bajo el esquema de ley. La reforma plantea la construcción de cientos de casas. ¿En qué sentido? Luego que el pasado 13 de febrero del 2025 senadores aprobaran lo general y en particular la ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores llamado Infonavit, tienen que saber que uno de los principales objetivos es la creación de acceso a una vivienda para más personas en México a través de nuevas medidas que beneficien a los trabajadores. ¿Cuáles son las principales labores de la ley? Son construcción de viviendas sociales, arrendamiento con opción de compra y congelación de mensualidades. El decreto aprobado destaca que una vez avalada la reforma de Infonavit se contarán 30 días después de entrada a la vigor para iniciar la coordinación de la nueva empresa constructora y el presupuesto que se utiliza será en ejercicio fiscal 2025. Esta reforma pretende construir 500,000 viviendas a través del presupuesto inversión de vivienda. ¿Ya ven? Ya no es subcuenta de vivienda, es presupuesto de inversión de vivienda. Ahí están los 2.4 billones de pesos que se hablaban antes de febrero, que utilizará el Consejo de Administración. También se prevé garantizar el tripartismo que dijimos que era el trabajador, el empresario y el gobierno tras representantes del sector patronal. ¿Cómo afectará? Ahí vamos a dejarlo y ahorita seguimos hablando de la otra noticia. Entonces, ¿qué les dije? Se aprobó. Ya no fue que ver que el favor de los empleados, no, ya. Se metió ahora en febrero, a mediados de febrero, para el 21 de febrero ya estaba en el Diario Oficial de la Federación y se aprobó. Pero, ¿qué cambios hubo? ¿Qué fue lo que les dije? Bueno,
les dije, había una subcuenta de vivienda independiente. Cuando tú trabajas, el patrón da una aportación a esa subcuenta para que tú compres tu casa. Bueno, ahí está el primer cambio. Ya no se llama subcuenta, ahora se llama presupuesto inversión de vivienda. ¿Qué significa? Que ahora el patrón va a aportar a este presupuesto de inversión de vivienda para la construcción de esas casas, no para que tú compres tu casa, es para la construcción de esas casas. Y con esas casas, ahora sí, te puedan vender una casa o rentar una casa. Entonces, ¿y quién va a hacer la casa? ¿El Infonavit? No. El Infonavit metió un consejo de administración independiente del Infonavit. En pocas palabras, el Infonavit contrató una constructora, que esa constructora va a agarrar todo ese presupuesto de inversión, esos 2.4 billones de pesos que te pertenecían, va a construir las 500,000 casas y él te va a decir, ahí están construidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con lo que tú ganaste trabajando, te van a hacer la casa. Una vez que te hagan la casa, trabajando, vas a pagar la casa, ya sea en compra o en renta. O sea, con tu dinero te hicieron la casa y con tu dinero vas a comprar esa casa que te hicieron a 10 años en renta congelada. ¿No quieres la casa? Ok. Te puedes ir a una de mayor valor utilizando en garantía la casa que estabas rentando, porque se va a utilizar en garantía esa casa si tú no la quisiste comprar. Plan de compra es pagas las mensualidades, cuando se utilizó tu dinero, pagas la mensualidad y todavía pagas por la escriturización y pagas por el predial y pagas por todo. Entonces ahora el trabajador va a pagar todo. Ya no el gobierno va a apoyar, ni va a invertir, ni nada. Ahora es el trabajador. ¿Y por qué utilizar el dinero de los trabajadores? ¿Por qué? Porque como le dijimos, no todos adquirían una casa. A muchos trabajadores tenían ese favor o esa garantía que sus papás o un familiar viven en esa casa y se les otorgaba a ellos y por ende ese dinero lo dejaban en reserva para su pensión. Pero como ahora ya se aprobó ese presupuesto de inversión de vivienda, ahora ese trabajador ya no va a tener derecho a esa subcuenta. Ahora él puede pedir un presupuesto de su dinero para reparar la casa, pero aún así él va a pagar intereses por ese dinero, por su propio dinero. ¡Wow! Cómo hay grandes cambios y cómo estos cambios te están afectando en verdad. Y lo más considerable es que no lo estamos viendo y por eso debemos de tener confianza en la palabra. Y la palabra dice en Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Tenemos esta seguridad, tenemos que amar. ¿Pero qué es amar? Obedecer la palabra, dice, el que tiene mi palabra y los guarda y los hace, es el que me ama. Porque ¿quién es el amor? Jesucristo es el amor, es la palabra. Entonces debemos de entender que todo esto que está suscitando es porque la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, nunca nos quisimos meter con situaciones del gobierno. Si imagínense un cristocéntrico, una persona cristiana entregada a Dios que lo hubiéramos puesto en la presidencia. ¡Wow! Fuera otro México, fuera otro el país, viviéramos en un gobierno totalmente distinto, no gastando que becas. No digo que no debemos de ayudar, yo no digo que no debemos de apoyar. Hay gente necesitada que necesita. Las pensiones de bienestar son para todas esas personas que no trabajaron. Excelente, hay que ayudar a esas personas que no trabajaron, que ya están en un estado de adulto mayor o de vejez, que ya no pueden producir, que ya no pueden otorgar ni traer ayuda a su casa. Bueno, hay que apoyarlos. Pero viene un empresario
de 65 años en su carro del año y viene y recoge esta pensión también porque es para todos los mexicanos, no importa quién ni qué. Sí, se oye drástico, pero ¿por qué tengo que favorecerme si no tengo la necesidad? ¿Por qué tengo que aprovecharme de un sistema si no tengo la necesidad? Mejor que ese dinero se den despensas y todo, y que se haga un estudio socioeconómico y que se vea quiénes sí lo necesitan y quiénes no, para que esas personas que lo necesitan sea mayor el apoyo y vivan en una estabilidad económica más y ahí se note que no hay pobreza. Pero si al pobre no le das o le das poco por querer darle al rico, pues ahí ya no concuerdan las cosas. Antes de seguir con esto, vamos a ir a unos anuncios, vamos a escuchen, mediten y los dejo con esos anuncios. Bendecido día. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación. Hola, mi nombre es Jirel y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te han gustado las enseñanzas? ¿Y qué tal los episodios de Reino y Gobierno? Nos encantaría saber sobre ti y de cómo tu vida ha cambiado a través del contenido de este canal. Dale like a los videos y déjanos tu comentario. De esta manera podremos conocer de tu historia y de cómo la palabra de Dios ha estado transformando tu vida. ¿Tienes preguntas? Dios tiene la respuesta. Escríbenos tus preguntas y comentarios en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de preguntas y respuestas o a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando a nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escriba una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Continuamos. Hola, bendiciones. Seguimos con este tema tan importante, en Reino y Gobierno, que estamos hablando de este tema tan importante que es la reforma de la ley del Infonavit, la reforma de vivienda. Y estábamos hablando unos comunicados que ahorita lo vamos a ver. Nuestro texto base fue Juan 14 del 1 al 4, que dice: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré en mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, el Padre nos prepara casa. Nosotros también tenemos que vivir en una casa y en un hogar, y que esta casa y este hogar sea cristocéntrico, este hogar sea de bendición, que sea no cosas del mundo, no que me voy a traer la banda y la fiesta y cotorreo y alcohol, droga y perversidad. No, una casa es un patrimonio familiar, es una casa de bendición, es una casa donde sea a favor de tuyo, de tu esposa, de tus hijos, que la gente que venga y te visite a tu hogar vea que Dios está en ella, que es cristocéntrica, que es de bendición, que puedes dar un techo, porque Dios no nos quiere pobres. La misma palabra, mucha gente ha confundido la palabra que dice que aquel que era rico se hizo pobre para que tú que eras pobre te hicieras rico. Sí, correcto. El Señor quiere que tengas cosas, y que tengas cosas bien, no que vivas en desabasto, ni que te, como dice la persona, ahí te andes acabalando como puedas. No, el Señor provee, pero siempre y cuando, como lo leímos también en su palabra, el que obedece la palabra y hace lo que Dios dice, a él le va a ir bien. ¿Por qué? Porque la palabra dice también en Primera de Samuel, dice, el que me honra, yo lo voy a honrar, pero el que me tiene en poco estigma, yo también lo voy a tener en poco estigma. Entonces, si tú honras a Dios, eres una persona dadora, es una persona que perdona, eres una persona que busca el por los demás, que das en tu iglesia, apoyas los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que en el cielo los graneros están abundantes, llenos, esperando a rebosar, a caer a la tierra. Pero si nosotros no nos apropiamos con esta autoridad, no vamos a lograr nada. Y el conocer todo esto y el saber qué decisiones tomar, y sobre todo los hemos dicho en todas las transmisiones, el orar. El orar es nuestro mayor trabajo. Como dice en la palabra en Primera de Timoteo, los exhorto a orar, a pedir, a rogar. ¿Para favor de quién? De nosotros, no de los demás, para que estos gobiernos impíos dejen de estar gastando dinero donde no se necesita y lo estén enfocando en situaciones que lo necesitamos. ¿Cómo podemos estar aprobando que, es que eres esta ideología, que fuiste rechazado en un trabajo por ser de una ideología contraria o ser homosexual o algo? Acércate al gobierno, nosotros te damos una pensión. Entonces dices tú, bueno, el gobierno no lo está pagando, quien lo está pagando somos nosotros. Un maestro habló de Dios y casi lo están corriendo de la escuela. ¿Por qué? Porque el gobierno ha sacado a Dios de las escuelas. Hay una perversidad. Tú vas a ya no es secundaria o prepa, ahora vas a una primaria. El vocabulario, el cómo se expresan, el cómo hablan, la música que escuchan, el nivel de inteligencia, el que se les pregunte que si qué quieren ser de grande, y ya no es quiero ser una persona de bien, un doctor, un profesionista, un maestro, un licenciado. No, un sicario, una persona que gane dinero y tenga fiestas y cotorree con la banda y haga. ¿Por qué? Porque hay un dicho entre ellos que dice, prefiero vivir 5 años como rey a vivir 10 años como mendigo. Y pura perversidad del malo, pura perversidad que nos ha contaminado. Y la gente, ¿por qué? Porque recuerden que las buenas costumbres se corrompen con malas conversaciones, o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, como dice la palabra. Entonces, por eso el mundo está corrompido. Pero bueno, continuemos con nuestro tema, que es cómo afecta la ley del Infonavit a los trabajadores, que era el artículo que estábamos leyendo. Lo vamos a leer, que dice, hasta el momento se desconoce cómo podría resultar la negativa de la ley del Infonavit para los trabajadores.
Toda vez cada uno sea único, por la razón te recomendamos acudir a celdas presenciales para presentar tu situación y solicitar una nueva reforma que entró en vigor. Lo cierto es que habrá una serie de cambios. Quienes cumplan quienes cumplan un año de cotización continua podrán participar en el nuevo programa de arrendamiento social para vivienda construida o administrada, porque no va a ser tu casa. Los derechohabientes que opten por el esquema de arrendamiento social podrán utilizar su cuenta de vivienda como moneda en garantía, que ya no es su cuenta, es el presupuesto de la vivienda. Quienes hayan obtenido el beneficio por alguna razón dejen de percibir ingresos salariales, les llegarán prórrogas de pago durante ese periodo y se promete que no habrá intereses ordinarios, aunque el tiempo límite es de 12 meses. En los casos que los trabajadores, en los casos que se exceda que más de 30 años del crédito tras el otorgamiento, automáticamente se liberará el saldo. ¡Wow! ¿Qué significa? Peor. ¡Ay, Dios santo! Dice, quienes cumplan años de cotización continua podrán participar en nuevos. O sea, antes tenés que tener una antigüedad, tener un trabajo estable, fijo, para poder que el Infonavit dijera, ok, es una persona que tiene un trabajo estable, que está fijo, por ende se le va a autorizar esta vivienda porque la puede mantener y puede pagar de ella. Ahora no. No importa en qué trabajes, mientras tengas un año trabajando, ya, eres acreedora a esta cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué se liberó esto? Ya no le importa al gobierno si vas a estar estable o no vas a estar estable. ¿Por qué? Porque la casa no es tuya. Ah, pero, doctor, yo la estoy comprando, sí, pero la casa no es tuya. Dice que el esquema de arrendamiento que se va a utilizar va a ser o administrativa o arrendada o comprada, pero con el esquema de que te entregan liberación de papeles hasta que pagues. Antes, tú comprabas tu casa, te daban una copia de los papeles y esta copia de los papeles pues te daba la garantía que era tu casa. Y una vez con esa garantía que tú tenías esas escrituras que no eran todavía libres de gravamen, pero tú ya tenías que la casa estaba a tu nombre, pues había una garantía, ahora no. Ahora hasta que no se libere el pago, no tienes ninguna documentación porque este consejo administrativo es el que va a tener el derecho a esa casa. Entonces, ¿qué quiere decir, doctor? Que si yo estoy pagando la casa y hay cambios, si ellos me quieren quitar la casa, ¿me la pueden quitar? Sí, porque no es tuya. Entonces si yo estoy pagando una renta y hay un cambio, ¿puedo quedarme sin casa de la noche a la mañana? Sí, porque no es tuya. Estos cambios son drásticos. Ahora el gobierno va a determinar quién sí, quién no, a quién se le va a dar, a quién no, quién va a tener derecho, quién no. Wow, son cambios muy drásticos. Bueno, ok, doctor, pues no de todo puede haber todo malo, ¿no? Perdí el trabajo. Antes, si tú dejabas de pagar un mes, se acumulaba el interés y el otro mes era el interés sobre el interés y el otro mes era el interés sobre el interés sobre el interés y así se iba en cascada. Ahora no, ahora te dan un cambio, ahora pierdes el trabajo, no pagaste ese mes, ok, se congela el pago, te dan 12 meses para poder normalizarte sin intereses, pero el pago lo tienes que pagar. Me da cuenta, no te van a cobrar intereses, pero tienes que dar tus mensualidades. Es lo que está diciendo. 12 meses y ahí sí, empieza a cobrarse el interés sobre el interés. Pero aquí viene lo bueno. Entonces, yo ya tengo 26 años, doctor, pagando el crédito. Y los últimos 4 años, pues no tengo trabajo. Ya tengo 60 años, me quedé sin trabajo, no tengo ingreso. ¿Qué hago? Pues ahí dice que si llegas a los 30 años, automáticamente, así debas lo que debas, se va a liquidar tu pago.
y te van a dar el derecho a la casa. ¿Y ese dinero quién lo pagó? El presupuesto de la vivienda, los trabajadores y la aportación de los patrones, no el gobierno. Nosotros mismos pagamos esa deuda de otra persona que no quiso pagarla. ¿Cómo cambia todo? ¿Cómo cambian estas perspectivas? ¿Cómo el gobierno está haciendo de este? Oiga, doctor, y me dijo una vez una persona, porque lo estuvimos hablando. Dijo, doctor, y si yo ya saqué mi crédito, ¿en qué me beneficia esta reforma nueva? No, no te beneficia. Tú sigues pagando lo establecido, sigues pagando con todo, pero para que no te sientas mal, la presidenta Claudia Sheinbaum sacó una ayuda para todos nosotros, todas las personas que tienen ya un plan de arrendamiento con la cuenta del Infonavit, que dice, el acceso a una vivienda propia es una necesidad fundamental para el bienestar de la familia mexicana. Sin embargo, muchos trabajadores que obtuvieron un crédito a través del Fondo Nacional de Vivienda de Trabajadores han enfrentado dificultades debido al esquema de pago del BSM, que es el veces de salario mínimo. El veces de salario mínimo es un valor agregado que se le da y este cambia cada año, hay un cambio o una modificación y eso afecta mucho al trabajador. Este dinero, esas 20 veces el salario mínimo, como les decía, vamos a repetir. Entonces, la vivienda para los trabajadores se enfrentaba con dificultades. ¿Por qué? Porque debido al esquema de pago de veces de salario mínimo, que es el BCM, que es el que se pagaban sus deudas. Entonces, pero el BCM, que es el veces salario mínimo, se modificaba año con año o se modifica año con año. Entonces, un año el valor mínimo puede estar pactado en 50 pesos y de repente al otro año está pactado en 90 pesos y de repente el otro año puede estar pactado en 96 pesos y eso hacía modificaciones en los pagos de la vivienda. Entonces, si el trabajador daba aportaciones en un mes de 1,000 pesos y de repente el BCM aumentaba, pues ya no podía pagar 1,000 pesos, ahora tenía que pagar 1,500 pesos. Entonces ya afectabas al trabajador, porque el trabajador, un obrero normalmente te está ganando 2,000 pesos, 2,000 tanto a la semana, entonces ya le afectas, porque los retiros de pagos son en base a semana laboral. Entonces, por eso la presidenta metió esta ayuda para que esta administración se congelen los más de 2 millones créditos hipotecarios otorgados antes del 2013 con el objetivo de brindar estabilidad y certeza financiera. ¿Qué es lo que está diciendo? Ok, ya lo agarraste, estás pagando en BCM, de acuerdo. Ya no te vamos a congelar, ya no te vamos a cobrar más de lo que te estábamos cobrando. O sea, oiga doctor, pero yo ya tengo pagando 10 años por intereses. Ok, no pasa nada. Ahora ya vas a seguir pagando, pero sin intereses. Ahora ya le vas a pagar a la casa los 30 años que te faltan. Entonces, así es esto. Nuestros gobiernos están viendo. Entonces, por eso debemos de tener mucho cuidado. Por eso debemos de tener mejor nuestra confianza y enfocado siempre en la palabra, porque dice la misma palabra que por el justo la ciudad será enriquecida. Cuando una persona es justa, cuando una persona trabaja conforme, se va a notar y no vas a estar preocupado ni estresado ni viendo de dónde vas a sacar para pagar, porque Dios multiplica, Dios provee. La misma palabra dice que Él provee a aquel que siembra y en abundancia, y siembras en abundancia, Él te va a proveer en abundancia para que salgas de todos tus gastos y aún así tengas para dar. Por eso dijo el Señor, y cuando lo probaron que estaba ahí, ¿qué hacemos, Señor? ¿Pagaremos impuestos o le daremos el dinero a Dios? Entonces en eso el Señor toma una moneda y ve la moneda y le dice, lo del César, déselo al César, y lo de Dios, déselo a Dios. Entonces, Dios provee para que lo que tengas que pagar del gobierno lo pagues, pero sin dejar de dar lo que tengas que dar al Señor. Entonces, cuando uno vive confiado y tiene esa confianza, Dios suple toda necesidad.
todo. Vámonos al otro display que dice beneficios adicionales para los acreditados del Infonavit. Además del congelamiento de los créditos otorgados, el beneficio extra a los 500,000 trabajadores, entre ellos, es reducción a la tasa de interés, lo que disminuye el costo total del crédito, disminución de la mensualidad y recalcular el saldo en un esquema más justo. Descuentos en el saldo total de la deuda, facilitando el pago y la liquidación anticipada. Por otro lado, los 1.5 millones de acreditados restantes pueden acceder a estos beneficios acudiendo al CESI, que es el Centro de Servicios de Infonavit, o consultando la página oficial Mi Cuenta Infonavit. ¿Cómo saber si tu crédito fue congelado? Los trabajadores pueden verificar si su crédito ha sido beneficiado siguiendo los pasos: ingresando a Mi Cuenta, poniendo tus datos, revisando o comunicándose. El Programa Nacional de la Vivienda para el Bienestar, que es el congelamiento de los créditos para el Infonavit y garantizar el acceso a una vivienda digna y equitativa. Este programa también contempla construir 1 millón de casas, como dijimos, regularización de 1 millón de escrituras para dar certeza jurídica a los propietarios y mejoras a más de 500,000 hogares de apoyo financiero. ¿Qué quiere decir? Que, pues ya todo lo que el gobierno te quitó, pues no podemos hacer nada, ahora te vamos a ayudar. ¿Por qué no se hizo desde un principio? ¿Por qué no apoyaron desde un principio al trabajador? ¿Por qué muchas personas perdieron sus casas por no poder pagarlas? Y aparte de que perdieron sus casas por no poder pagarlas, ya no tuvieron derecho de adquirir otra vivienda. Ya esa negativa le queda de por vida y ya no tiene derecho a otra vivienda. ¿Por qué no ayudaron a todas estas personas que su ingreso es tan limitante para tener una vivienda digna? Ahí andan viviendo en casas de cartón, andan viviendo o invadiendo situaciones. Entonces, todo lo que le afectó el gobierno a los trabajadores, el cómo no ver por ellos, el cómo el mismo trabajador perdió sus casas por no poder pagarlas, por no tener un trabajo seguro, por las situaciones de la economía y todo, y no tener quien los apoyara ni quien los ayudara. Y ahora supuestamente pues tienes esta ayuda, tienes este apoyo, pero limitado. Ya es limitado, ya es, si ya perdiste tu casa, se acabó, ya no tienes derecho a... Entonces, sí, va a haber cambios, va a haber mejoras, pero a la vez también va a haber situaciones que van a afectar al trabajador. Por eso debemos de tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo, debemos de poner mucha atención a todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la reforma trae muchos cambios. El gobierno plantea sacar supuestamente a más de 7.5 millones de personas de la pobreza extrema, pero no lo va a sacar con la reforma de vivienda. Lo va a sacar creando empleos, creando condiciones más dignas para las personas, para todos estos ciudadanos de su gobierno, no creando situaciones que el mismo trabajador esté pagando todos los programas. Porque si el mismo trabajador está pagando todos los programas, el mismo trabajador, ¿quién es el que se levanta a la mañana, va y trabaja jornadas largas, 12 horas, 10 horas, 8 horas, como lo quieran decir, y aún así él se le descuenta un ingreso, una proporción y todo? ¿Para qué? Para que otras personas tengan este favor. Pues no es justo. No es justo, no hay equidad, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos de establecer. Y lo peor de todo, como lo dijimos, ¿no? Ya no vamos a tener derecho a esta subcuenta de vivienda. Ahora este dinero cae a este fondo de la vivienda. Ahora esta percepción pues ya no va a estar en nuestras manos, y el crear y formar todo esto pues genera grandes cambios. ¿Por qué? Porque tampoco es algo que va a quedar ya definido. Puede haber más cambios, puede haber más
situaciones y pueden hasta afectar más, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de vivienda nos van a hacer? ¿Cómo va a estar diseñada? ¿En qué condiciones vamos a vivir? La verdad, yo vivía, y soy muy sincero, yo tuve que salir de donde yo vivía en Infonavit. ¿Por qué? Porque son casas, como le dijimos, son muy inseguras, pero aparte de eso, el vivir en en una comunidad o en una zona donde la gente no respeta reglas, no respeta orden, que el vecino saca la bocina y la pone en la calle a todo volumen, escuchando su música perversa, pero la bocina dando hacia la calle, no en su casa, no, él la saca y la pone en la cochera apuntándose a los vecinos. ¿Por qué? Porque a él le molesta si estuviera dentro de su casa, no importa que le moleste a todos los demás, no importa qué, es mi casa y yo hago lo que yo quiera. El que nos divida una pared, porque las casas están construidas una tras otra, y que una pared divida una casa a la otra, y que estés escuchando lo que está haciendo el vecino o lo que tú estás hablando, y luego hay condiciones de vivienda donde en un solo sector son 4 casas juntas y que sabe lo que está haciendo el de arriba con el de abajo, o si el de arriba tiene un evento y anda caminando, no dejó dormir el de abajo, y son condiciones que, ¿cómo podemos vivir en esa situación? Entonces, es importante, debemos de seguir orando, debemos de seguir viendo, debemos de meter al gobierno en las iglesias. ¿Para qué? Para que entendamos por quién debemos de votar, debemos de poner en nuestro gobierno, entendamos a quién debemos de apoyar, porque si no lo estamos haciendo, si no vemos las cosas enfocadas en la palabra de Dios, va a seguir pasando esto. El gobierno va a seguir haciendo lo que él quiere, y la perversidad pues nos va a afectar más a nosotros. Los invito a ver estas redes sociales, los invito a que nos sigan todas estas transmisiones, que nos busquen en los links, busquen en nuestra página, Ministerios Palabra de Fe, ORG. Ahí van a ver enseñanzas, van a ver series, van a ver las transmisiones de Reino Gobierno. Los lunes por la noche se está transmitiendo Reino Gobierno a través de las redes sociales. Los invito. ¿Para qué? Para que conozcas. Porque una vez que la verdad es puesta a la luz, es más fácil orar y interceder para ir contrario a este Satanás que tanto daño nos ha hecho. Gracias a todos ustedes por permitirme estar un día más con ustedes. Bendecidos estamos, altamente favorecidos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios, luego estaremos hablando de más cambios, situaciones actuales. Luego estaremos hablando de esta reforma del ISSSTE que tanto ha afectado a los trabajadores. Luego estaremos hablando de estos cambios que están trayendo de impuestos. Luego vamos a traer este cambio de las reformas laborales, porque vienen cambios en las reformas laborales. Luego estaremos hablando un poquito de más. ¿Por qué? Porque ya le dimos entrada y pusimos a un gobierno liberal. Y el gobierno liberal está haciendo lo que tiene que hacer. Gracias a todos ustedes, bendecidos, altamente favorecidos. Estamos al pendiente. Que tengan un bendecido día. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente, note esto.
Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, de las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100%. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com o llámenos al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.